Muy buenas tardes, noches, días, en el momento que tú estés viendo este video, este diálogo. Hoy otra vez nos acompaña la licenciada Isabel Díaz Pérez, que ya no debería ser diálogo con Carlos Montoya y Breiner Mamonejo. Ese tipo ya es un ente ausente en este lugar, desafortunadamente. Si no fuera por el matrimonio profesional que tenemos en el video, no le quito el nombre. Buenas tardes, licenciada Isabel, ¿cómo está? Bueno, pues muy bien, agradeciendo este tiempo y este espacio y mandándole un cordial y afectuoso saludo a doctor Breiner Mena Marmolejo, gran persona y profesional, por cierto, le admiro mucho. Que esté donde usted, espero que esté muerto, ¿no? Por su ausencia. Mentira. No, esperemos que pronto tengamos el gusto y No, el no, agrado de poder. está muy bien, lo que pasa es que está más ocupado con otros trabajos. Ah, mentira, que estamos llenos de trabajo. Con otros terapeutas. No, no, un saludo para él y esperamos de verdad que un día de estos tengamos la oportunidad de compartir con él porque es una persona que nos El aporta, 29 de marzo, es el una 29 persona. de marzo obligatoriamente Ah, va a claro, estar tiene con que estar nosotros. ahí. No Yo puede creo que faltar, pero también sí, perdón. y vamos a compartir en este espacio ese diálogo que vamos a tener con Simón Taveras, el doctor Hernán Martínez, el cabezón de Reina Mena Marmolejo y yo. Pero Claro, ese bueno, día tiene que estar por obligatorio, si no lo podemos. Yo claro, me encargo de mandarlo lentamente. claro, y ahí pues me invitan, ¿no? Porque van a estar ustedes cuatro y me invitan. Pero tú vas a ser la que va a estar ahí mediando de Sí, que no nos matemos. Nada, mentira, va a estar súper interesante ese diálogo. A claro ver, que sí. bueno, hablando de tantas cosas como los locos, vemos cosas, ¿no? Constantemente estamos mirando. Bueno, eso fue un trabajo que tú hiciste casualmente y pues tenías bastantes dudas, yo te hice como algunos comentarios y por eso surge la necesidad de grabar esto. A ver, hablemos un poquito, qué es lo que ha Sí, pasado. mira, de hecho ya te lo comentaba, es un tema que no me he quedado conforme con lo que he escuchado, con los aportes que por ahí me han dado. Es este tema de este famoso tocar fondo. Las personas, sobre todo en las personas con consumo problemático de sustancias, que se habla mucho, sobre todo en estos grupos de autoayuda, de que a la persona se le tiene que dejar tocar fondo, que lo eches de la casa, que ya no le des apoyo económico, que lo orilles a vivir una situación compleja y mencionan esa parte de, para que tome conciencia, ¿no? Y para que tenga la voluntad de dejar esa conducta o ese consumo. Por todo lo que hemos hablado, de todo, de que la adicción es multifactorial, de de todos los factores que influyen, a mí esa parte como manejan ese famoso tocar fondo, pues no me convence. No, incluso no creo ni siquiera que debiera manejarse esa situación con el individuo de tocar fondo o, o a qué se refieren. No es algo que me quede muy claro y que creo que se utiliza de una manera inadecuada. Por eso surge esta inquietud de que lo comentemos, de que qué opinión nos das al respecto de esto. Bueno, primero, no es que sea inadecuada, creo que es insana. ¿Sabes? Yo eso de lo moralista me suda los cojones cuando escucho a la gente decir bueno, malo. No, las cosas son usanas o insanas. Me importa un carajo la moralidad, ¿no? Tenemos que siempre trabajarlo, el abordaje profesional desde un punto amoral. No inmoral, amoral. Y por eso tenemos que entender cuando una conducta es sana o cuando una conducta puede ser globalmente saludable ante la sociedad, es insana para ciertas personas.
Yo creo que esta postura de tocar fondo y dejar tocar fondo, creo que son hermanitos de los que creen que educar con violencia es educar. O sea, siguen como la perpetuación de la violencia. Y creo que esto viene mucho desde los cerdos de autoridad, de que nos creemos, por eso sigue cundida esta moral religiosa, esta moral sectaria, que hace tanto daño específicamente en la salud mental, pero que hace daño en todos los escenarios, específicamente en la educación, en la estructuración de la visión científica de los aspectos de la salud mental. Y es eso, es perpetuar esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Que yo tanto hablo contigo íntimamente de lo importante que es entender estas creencias limitantes y resulta ser con la perpetuación de la agresión o una perpetuación de las condiciones moralistas dentro del abordaje del trastorno conductual asociado a sustancias psicoactivas como uno de ellos, ¿no? Hay algo que es interesante que cuando despejamos, cuando dejamos en evidencia que el trastorno de conductas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas se denomina y se tangibiliza y se diagnostica y se visibiliza como una enfermedad mental, como una enfermedad, pues ya la vemos desde otro aspecto, ¿no? Y el tocar fondo, ese tocar fondo, no sé a qué se refiere, porque pues es muy subjetivo, ¿no? Ese tocar fondo, porque ¿qué es tocar fondo para ti? Y hay que dejarlo claro, ¿no? Porque tocar fondo, hay personas que el consumo de sustancias psicoactivas exacerba o aumenta algún brote de tipo psicótico por una predisposición genética que tenía el individuo. Entonces, eso es tocar fondo. Se desarrollar una patología producto al consumo de sustancias de tocar fondo o un acto delictivo por el consumo asociado a las sustancias psicoactivas. Eso es tocar fondo o romper una estructura familiar por tener una dependencia en la sustancia, eso es tocar fondo, o perder un trabajo, eso es tocar fondo. Pero el gran conflicto viene cuando le damos un acto discriminatorio al consumidor de sustancias, ¿no? Porque siempre dejamos claro de que el que consume sustancias psicoactivas es el que termina siendo indigente. Realmente la estadística no lo pone en evidencia. No todos los que están en la calle son consumidores de sustancias psicoactivas. La mayoría de los que están en la calle tienen un trastorno de tipo mental, que probablemente haya sido consecuente o precedente al consumo de sustancias psicoactivas, pues no lo sabemos porque estos diagnósticos tienen que ser sui generis y no podemos sentarnos a hablar de tocar fondo con una postura reduccionista y simplista. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de tocar fondo, pero tiene que ver con las metodologías ya obsoletas que se siguen usando dentro de los abordajes de los grupos de autoayuda, NA. No estoy diciendo de que estoy en contra de ellos, pero no estoy en conformidad con ellos. No soy una de las personas que estuve trabajando en un solo por hoy distinto que tuvieron una estructuración, pero también me di cuenta de que hacer algo así sería otra vez igual de reduccionista. Entonces tenemos que entender de que cada individuo necesita desarrollar un modelo de abordaje distinto y dentro de las instituciones cada una debería tener un modelado estructural de tipo conductual para cada uno de sus casos, entendiendo cada uno de los diagnósticos que se deben de hacer dentro de el abordaje del manejo de conductas asociadas a las sustancias psicoactivas. Entonces, tocar fondo, pues llamemos a qué es que el gran conflicto es la complejidad que hay a la denominación de qué es tocar fondo. Exactamente, era lo que yo, bueno, la inquietud que yo planteaba por ahí también en otro espacio, de que cada individuo es diferente, cada individuo está viviendo la situación, la percepción, como lo percibe, como lo siente es diferente. Entonces, por cómo podemos generalizar ese tocar fondo, ¿no? O a qué nos referimos con que llegas y incluso hoy en día hay terapeutas que tú recurres a buscar ayuda y te dicen, es que déjelo que toque fondo. Bueno, y si ese fondo es que pierda la vida, pues entonces ya para qué voy a querer la ayuda terapéutica, ¿no? Por ejemplo. Y es cargarle, yo siento que es cargarle más
eh, más de esta situación emocional que ya viene viviendo la persona que está en consumo, con ese tocar fondo se relaciona con, como con darle una lección. Yo digo, ya viene viviendo una situación complicada, ya viene arrastrando situaciones diversas que le han pasado a lo largo de su historia de vida, que ahora está inmerso en ese consumo de sustancias, como para que ahora nosotros ese tocar fondo lo relacionemos con que tenga que vivir situaciones aún más complicadas de las que ya está viviendo. Por eso no me queda así como que no me quedo muy satisfecha con lo que me han comentado o con lo que por ahí se estila de decir qué es ese tocar fondo. Y yo lo comentaba, ¿no? Decían, bueno, que se quede en la calle. Digo, bueno, y el que su condición ya es estar en la calle, para esa persona, ¿qué es tocar fondo? Para el que ya está allá. O sea, no hay un concepto, pero yo lo veo que lo refieren más a que expongas a la persona a vivir situaciones más complicadas de la que ya está viviendo. Y realmente Que no creo terminen que, siendo más. eh, a ver, quiero que entendemos que hay como un efecto de simbiosis en que los efectos precedentes terminan transformándose en factores consecuentes que a la larga se transforman en factores precedentes. ¿Cómo sí? ¿Qué significa? Pues que si nosotros creemos que las personas llegan a la calle por una decisión, porque es que esto es lo que parece ser la visión de estos tipos que abordan desde su supuesto aspecto profesional la decisión. Pero el problema está en que una persona que llega a ser habitante de calle no tomó una decisión consciente de llegar allí. Y por lo general son pacientes que ya tienen una condición de comorbilidad. Entonces, de llegar allí, tenemos que poner en evidencia que se transforma en una condición traumática. Y esas mismas condiciones traumáticas van a profundizar aún más el hecho de seguir consumiendo, porque hay una fase de personalización. Las personas cada vez van a tener menos por qué sostenerse, ¿no? Hay una cosa interesante acá, que es dejar claro de que la adicción no es una condición moralista, que ningún adicto está buscando atacar a nadie, que no lo está haciendo para lastimar a nadie. Y esta gente que habla de tocar fondo y que hay que dejar que toque fondo, pues simplemente lo que están haciendo entender es que estos pacientes tienen casualmente la capacidad mental para entender sus condiciones. Y no es así, la mayoría de estos pacientes viven en una desrealización, no entienden la realidad y que muchos de ellos están movidos por muchos factores. Hay una cosa que pues, tú y yo comentamos en el Facebook, que yo casi no lo hago por lo mismo que yo te decía, o sea, son tan idiotas que ni siquiera se dan cuenta que son unos idiotas. Y tú decías que hablar de esto de esta forma era hasta peligrosísimo porque la pregunta sería, ¿por qué no? No, al revés, todo lo que hiciste de vos. Entonces tú decías, pero para mí la pregunta es, ¿por qué los otros no desarrollan en las condiciones porque los elementos sociales existen? Ahora, el problema está en que en una sociedad lesiva, en una sociedad coartante, con unas condiciones materiales bastante delicadas, pues van a generar un factor de consumo idóneo, pero el problema está en que aquellos que no consumen no solamente aquellos que no desarrollan el trastorno conductual asociado a la sustancia psicoactiva tienen otros tipos de trastornos. Entonces tenemos que entender de que la adicción simplemente es una manifestación de otras condiciones preexistentes. Que el hecho es de que lograron encontrar resolver en la sustancia situaciones, ¿sabes? Porque el problema es que ellos no son adictos a las sustancias, sino a lo que cubren las sustancias. Pero el problema está es que hay un factor orgánico de dependencia biológica que las sustancias tienen consigo y el problema es cuando las personas quieren separarse de la sustancia porque se dan cuenta, tienen una lucidez en algún momento episódico, por cierto, y dicen, no, yo no quiero seguir consumiendo, entonces vienen lo que es los brotes por ansiedad, ansiedad por abstinencia, los factores que tienen una sugestión por la dependencia de sustancias. Ahora, hay sustancias con mayores con mayores problemas asociados a la dependencia que otras. Por ejemplo,
Se ha descubierto que por ejemplo, la cocaína es una sustancia altamente eh, de hábito, de dependencia, pero también lo es el azúcar, también lo es la nicotina, incluso la sustancia más peligrosa que tenemos en este momento en el siglo XXI es el cigarrillo. La tasa de desvinculación del uso de cigarrillos es muy bajo. Es decir, normalmente tenemos un 27%. Estoy hablando de una estadística del 2019. No he podido ver estadística nueva, de un estudio nuevo de metaanálisis en la actualidad, de cuál es el índice estadístico de progreso en los manejos de conducta activa. Yo tengo mis propias investigaciones que, como les digo a la gente, son muy personales porque carecen de un rigor científico, pero me permiten a mí visualizar cómo funciona eh, las metodologías o las incidencias o las comorbilidades, me permite hacer en una población controlada para mí, que tenemos que dejar claro que se limita a una sociedad en específico, a una raza en específico, porque yo tengo pluralidad racial, yo tengo acá negros, yo tengo blancos, tengo extranjeros, ¿sabes? Asiáticos. Yo he tratado de todo en esta pluralidad, con una incidencia menor, por supuesto, estadística, pero todo eso marca la pauta. Entonces, yo hablando de un territorio como Colombia, con unas condiciones materiales específicas, que es un país con vías de desarrollo, que tiene aproximadamente 80 millones de habitantes, la demografía es así y asado, pues yo puedo sacar como un índice estadístico, mi estadística es 36% de recuperación dentro de los procesos que yo llevo monitoreados en aproximadamente 2017, hasta ahora estamos en el año 2024. Y en esos casos yo he atendido aproximadamente, el último corte que hice fue en enero y llevaba 1986 casos. Entonces, de esos 36% se sostienen. Ahora, esa sostenibilidad no significa que no hayan violado la abstinencia, que es algo muy interesante que a veces los especialistas no contemplan. O sea, cuando nosotros hablamos de violación de abstinencia, no estamos hablando de recaída. Cuando hablamos de violencia, hay gente que puede nunca volver a consumir la sustancia psicoactiva y sostener conductas problemáticas. Y eso es importante dejar claro. La recuperación, la búsqueda de la recuperación de la adicción no está en alejarlo de la sustancia, porque si esa fuera la búsqueda, pues amarrar al paciente eternamente a un poste, pues sería suficiente. Entonces, no, lo que nosotros queremos como profesionales es que tú hablaste de multifactorialidad, radio, máquina, multifactoriedad en las causas de la adicción, pero también el abordaje multidimensional. ¿Qué significa esto? Pues que se debe de contemplar al usuario de sustancias psicoactivas como un ser multidimensional. Entonces el trabajo es desde lo filial, desde lo afectivo, por supuesto, dividiendo en dos segmentos al individuo, en lo intrapersonal, en las cosas que debe resolver dentro de él. Entre eso está la parte orgánica, que yo tanto hablo, y lo interpersonal, que es aquella relación que tiene con su entorno. Entre eso, lo filial, lo laboral, lo económico, la percepción social que él tiene, la vinculación de tipo erótica, la vinculación de tipo afectiva, las relaciones de tipo políticas, todo este tipo de cosas se deben de contemplar. Entonces, podemos tener un paciente que tiene, bueno, 17, 18, 19, 20, 21, llevaba 4 años, dio la abstinencia, pero en este caso el paciente pudo resarcir, porque hay una característica que muy pocas veces se habla de la recaída, y es que es un proceso resarcible. Siempre los procesos de recaída son reversibles. Ahora, los efectos no. Y tenemos que entender porque la adicción tiene dos fases, dos focos de agresión. Uno es de que tiene un aspecto de derogación o de neurodegeneración, que es el efecto nocivo que va haciendo el individuo a nivel orgánico, que es lo que yo tanto hablo. Y hay una cosa que se llama adaptación, que es el aspecto psicológico que va deteriorando los hábitos psicológicos. Y es ahí donde entra el tocar fondo. Ahí es donde entra. Ahora, pero el problema está en que tocar fondo también podría ser un aspecto físico. Entonces sería neurodegenerativo. Entonces, cuando vemos si vamos a darle un aspecto real a tocar fondo, pues tendríamos que ver un paciente desde una multidimensionalidad. Tocar fondo es
perder para mí, bueno, voy a hacer una interpretación, no quiero decir que yo en algún momento lo dije, jamás voy a hablar de tocar fondo, pero yo hablo de derogación de conductas, porque es un trastorno conductual. La adicción es un trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Pero las sustancias psicoactivas, como son neurodegenerativas y neuroadaptativas, pues van a hacer una modificación en el hábitus y en la condición biológica del individuo. Entonces, tenemos que dejar claras estas cosas. Entonces, para mí sería tocar fondo la pérdida de todas la mayor cantidad de intenciones posibles para que el individuo caiga completamente preso de las sustancias, que son estos pacientes compulsivos que vemos en la calle por crack, por heroína o por pasta base, ¿no? Que son los pacientes con mayores usos problemáticos. Pero, a ver, un paciente que tiene EPOC o un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón y sigue fumando, ¿eso no sería tocar fondo? Ah, es que ese es lo ambiguo de la situación. Quiero dejar claro que esto no estaba planeado, yo no tengo ni un guión ni nada, estamos conversando y construyendo realmente esto. Entonces, para mí es muy ambiguo el concepto de tocar fondo, porque existen todos estos elementos, pero como te digo, la multidimensionalidad del individuo, o sea, de esa persona que hace uso de sustancias psicoactivas, me parece muy peligroso el hablar de tocar fondo, porque el paciente nunca se va a dar cuenta que tocó fondo. Muy pocas veces, o sea, yo no creo, mira, yo cuando comencé, hice la especialidad y empecé a trabajar, un saludo a John, cuando empecé a trabajar con mi primer profesor, que se llama John Gutiérrez, un excelente profesional en abordaje de uso de sustancias psicoactivas, yo estaba en desacuerdo de los tratamientos coercitivos, de los tratamientos intramurales. Y después que trabajé con él 4 meses, entendí por qué tiene que ser así. La mayoría de los pacientes que vienen voluntariamente, la voluntariedad dura hasta que el efecto de abstinencia llega. Entonces, cuando nosotros decimos tocar fondo, le estamos dando le estamos poniendo el peso de la decisión del individuo. El individuo ha decidido tocar fondo. Y es como decir, el individuo ha decidido dejar de consumir. La mayoría de mis pacientes, la mayoría, estoy hablando, yo creo que el 90% de los pacientes, los conozco porque toman un tratamiento coercitivo. Ahora, este 10% son pacientes que me han buscado ambulatoriamente para tomar terapia y quiero dejarles claro que mi probabilidad de éxito estando afuera, yo creo que no ha sido ni el 3%. Tengo un solo caso de un paciente que logró dejar de consumir estando fuera de un tratamiento coercitivo. La mayoría de ellos no termina el proceso porque no pasan ni siquiera la fase de abstinencia. Entonces, hay una fase, depende de qué tipo de sustancia, porque no todas las sustancias son iguales, los lapsos de consumo no son iguales, no todos tienen la misma alteración neurológica, la misma alteración orgánica. Hay pacientes con desarrollar una psicosis tóxica por consumo de sustancia, hay otros que no. Hay unos que tienen una mayor resistencia, hay unos que desarrollan una tolerancia a una sustancia y desarrollan una sustancia de impacto. Hay unos que son poliadictos, es que tenemos que entender, hay unos que han recorrido cada una de las sustancias y ahora tienen un uso problemático de una, pero han tenido fijación con todas. Entonces, por eso decir alcohólico, decir drogadicto, creo que es un grave error. O farmacodependiente, dice no. Yo creo que es la estupidez, es un trastorno conductual por uso de sustancias psicoactivas o asociado a sustancias psicoactivas. Entonces, el tocar fondo pues se vuelve un tema bastante ambiguo, porque, porque es que primero muy poca gente se da cuenta de que tocó fondo. Uno, y el de haberse dado cuenta de tocar fondo no significa de que eso les va a dar un elemento para poder luchar contra la adicción, porque nadie dentro de esa enfermedad que es disruptiva de la realidad te va a permitir tomar una decisión tan consciente como la búsqueda de la abstinencia. Ni siquiera la sobriedad, de la abstinencia. Entonces, no puedes decir que dejar tocar fondo a una persona, tocar fondo significa hacer que pierda ya la vida, o porque este es el problema, yo no sé si tú has visto mi estadística, que la hice cuando tenía 526 pacientes, cuáles son la gente que yo creía que la gente moría por el consumo de las sustancias.
No, en un país como Colombia, quiero dejar claro, el 73% de los pacientes se han muerto 280 y pico, 86. En este momento que llevaba 1980 y algo, ¿no? En aquel momento yo creo que habían muerto 117 pacientes cuando hice ese corte. No recuerdo ahorita, creo que eran 1000 y algo la tasa de muestra que hice, y era representaba que de esos que murieron, el 77% murió por acto violento. El otro 28% se suicidaron y un 4% murió por, no recuerdo si es así, estoy tratando de sacar así la estadística vuelve el pájaro, pero no me acuerdo muy bien, pero había una 4%, un 3% que representaba a enfermedades asociadas al consumo como la hepatitis C, el VIH o enfermedades de tipo respiratorio no atendidas. Y había un por ciento, creo que era 0,2, algo así, eran dos pacientes que han muerto por sobredosis. Entonces la gente no entiende cómo mata la sustancia. Entonces, tocar fondo, ¿será que esta gente no ve la estadística cuando dice dejemos tocar fondo? Lo que pasa es que hay, como en la mayoría de los casos, hay una ignorancia. Primero, no sabemos en realidad en qué consiste esa enfermedad o ese trastorno mental de la adicción. Y lo referimos siempre al consumo, nos enfocamos siempre en la sustancia. No, no, o sea, el problema es que tiene consumo de sustancias, pero no vemos el por qué factores tiene antes de ese consumo o ha desarrollado con ese consumo, cuál fue la causa. Y, y como estamos enfocados por falta de conocimiento en que deje de consumir, entonces caemos en esa situación de que aceptamos ese famoso tocar fondo y pues colaboramos para irlo orillando a que viva situaciones mucho más adversas de las que ya está viviendo, porque a eso se refiere un tocar fondo, a como yo lo he escuchado de estas personas que lo manejan, orillar a la persona a vivir una circunstancia todavía más adversa de la que está viviendo. Y yo creo que eso es, como bien lo dices, seguir perpetuando esa situación de que quien te quiere te pega, ¿no? O te, o te, o te, utilizar la violencia, o sea, seguir haciéndolo. Ya la persona viene con situaciones emocionales, ya viene lastimado. Era como este otro post que decía que el adicto disfruta, ¿no? Que la familia sufriendo y el adicto gozando. Que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero eso ya será otro tema. Pero es eso mismo del tocar fondo, o sea, tengo que orillarlo a que esté peor de lo que ya está. Y si ya viéndolo como está, ya la familia y está lastimada por verlo como está, entonces, ¿qué caso tiene o qué solución positiva me va a dar el orillarlo a que viva una situación más adversa todavía? No, no, no comparto esa visión de esa forma del tocar fondo, y por eso lo quería platicar contigo, porque pues la mayoría de personas tiene ese enfoque, ¿no? De que hay que dejar que la persona viva lo peor, o que le pasen las situaciones más graves, más dramáticas, para que tome conciencia. Se me hace, si ya estamos viendo todo lo que implica este tema de la enfermedad de la adicción o del trastorno de consumo de sustancias, no podemos seguir con esos términos o con esas ideas de que así debe de ser para que entonces la persona se pueda realmente rehabilitar. Sería como que es algo muy contradictorio y cruel aparte de todo. Sí, pero lo que más asusta es que esta ignorancia la tienen profesionales de la salud mental, ¿no? Y eso, por lo menos yo siento que hay hasta un acto de desprecio cuando tú llegas al hospital y va una persona con uso de sustancias psicoactivas por una herida. Por ejemplo, muchos de los casos que yo he visto de estos pacientes, mira, aquí estaba viendo la estadística de 2019, había atendido 537 pacientes
De esos habían muerto 126, 44 se habían suicidado, si 72 fueron muertos por hechos violentos, 6 se murieron por enfermedades asociadas a consumo o no tratadas, y un 3% por sobredosis. Estaba un poquito desfasado, es que tengo varias estadísticas que esto. Entonces era el 35% se suicida, el 57% muere de manera violenta, el 3% por sobredosis y un 5% por enfermedades asociadas al consumo. Eh, el problema está en que hablaba mucho con paramédicos, que pues mi trabajo es ahorita en el área educativa, yo soy docente también en la cátedra universitaria, yo soy licenciado en filosofía, entonces yo doy las partes de las filosofías en algunas carreras y pues obviamente tengo que hablar de salud mental, porque mi especialidad en trastorno conductual asociado a materia de conducta adictiva me parece que es un tema de salud pública y sobre todo si estoy trabajando con personas que están en el área de la salud o la educación, porque le doy a educadores, le doy a paramédicos, les doy clases a enfermeros, entonces trato de siempre meter el despertar, ¿no? De los aspectos psicológicos, sobre todo lo que es realmente esto, ¿no? Y dentro, pues, de la filosofía, lo que es el verdadero pensamiento crítico. Muchos de estos paramédicos están haciendo una licenciatura o están haciendo... Acá hay una cosa muy curiosa. En Colombia, no sé en México cómo se trata, solo que yo en mi país, donde me crié, que es Venezuela, donde me eduqué, allá no es muy común que hayan tecnólogos. Acá hay una cosa como un tecnólogo que es como 1 año y 8 meses después de haber sido bachiller y ya son enfermeros y están en el campo de acción. En Venezuela hay una cosa como un técnico superior, que son 3 años, y luego ellos pueden hacer 2 años para sacar la licenciatura en enfermería o en servicios de paramédicos, que se llama atención hospitalaria. Eh, es bastante complejo, ¿no? Pero acá son tecnólogos, luego, perdón, son como cursos, luego tecnólogos, luego ya la licenciatura. Y pues muchos de estos chicos que ya están tomando la licenciatura, que es donde yo los veo, pues han estado en el campo de acción y tienen más experiencia que muchos de sus profesores, porque se ríen, que ellos me cuentan de que cuando están en clase a ellos les hace muy ridículo lo que los docentes le dicen, porque ya ellos están en la práctica. Pero muchos, yo fui funcionario judicial hace muchos años, y pues muchos sienten esa empatía de sentarse a hablar conmigo, y cuando yo les empiezo a hablar de la condición de las adicciones, ellos me dicen que cuando en fase de emergencia, en el viaje que se llama, llegan pacientes con heridas mortales y han sido usuarios de consumo, muchas veces son negligentes al atenderlos. Ellos dicen, no, profe, lo que pasa es que cuando llegan pacientes así, nosotros nos hacemos de la vista gorda, porque mejor que se mueran, ¿sabes? Hasta esa, y eso es algo muy real, y los que trabajan en eso, ya quiero que entiendan de que Grey's Anatomy o Doctor House, esa vaina solo es allá, ni siquiera países de primer mundo tienen la salud que muestran a través de estos programas de televisión caricaturescos, ¿no? Pero cuando nosotros nos encontramos peor en un país como este que tiene desabastecimiento de productos médicos, donde hay una sobresaturación de pacientes, de emergencias clínicas, donde no hay suficiente espacio para poder atender a nuestros pacientes, pues imaginar cómo está esta situación. Y adicional se une con esta ignorancia del juicio moral de ver a la paciente adicto como alguien de tercera categoría, ¿sabes? Como de tercera clase inferior. Y esto también está perpetuado por esta clase de imbéciles que hablan de tocar fondo. Es esa parte de, ¿está así porque quiere o se lo merece, ¿no? Se merece estar ¿Sí? así, o está así porque quiere, él lo Todos, decidió. todos son ladrones. Ahora, quiero dejar claro que yo pensaba igual. O sea, yo creo que la única manera de cambiar este sesgo es con la información bien es quién. Yo desafortunadamente pensé así durante muchos años. Estuve del lado equivocado de la lucha. Yo antes creí que la lucha era desincorporar entes de venta de sustancias. Yo creía que la lucha era contra el narcotráfico. No, la lucha está en la educación de los niños, pero no en la educación catedrática, sino en la educación afectiva, en generar condiciones materiales
que quiten esta mierda de la cabeza de que parir ya los hace un papá y una mamá. No, engendrar a los niños no es igual a ser buenos papás. Entonces, pero lo que pasa es que ellos tampoco son dueños de sus acciones, porque lo que tenemos que buscar, y eso es parte de aquello que tenemos el conocimiento, de generar condiciones materiales suficientes para que un niño crezca en un ambiente seguro. La pobreza es maltratante. Entonces, por eso el factor de pobreza es uno de los entes interventores en un desarrollo de uso de sustancias psicoactivas. Acá cuesta, a ver, aquí cuesta como 250 céntimos de dólar la dosis de pasta base. Acá cuesta, no, 250, no, 125 céntimos de dólar cuesta la bolsita de pasta base. Pero un gramo de cannabis acá puede costar, no sé, unos 2.500, que son como 50 céntimos de dólar de marihuana. Y cocaína, pues sí es un poquito más cara, puede que sea un mil, aquí se le llama roca, ¿no? Y puede que cueste $1 la roca. Entonces, te aseguro que eso es sumamente económico. Acá existe un aparato de reciclaje, empresas que compran el material reciclado, y pues este es el motor que sostiene económicamente el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, no estoy diciendo que quitarles ese motor va a resolver el problema, ¿no? Lo que va a hacer es migrar hacia otro lugar. Lo que tenemos que buscar es generar una prevención para que no haya más. Y en el momento que ya estabilicemos esto, podamos atender a estos pacientes con una condición, con condiciones humanas, ¿sabes? Que, por ejemplo, tú hablabas algo de, creo que era catástrofe, con la reducción de daños, creo que tú fue lo que me lo citaste ayer, y entender de que la intervención de, de estos pacientes de manera obligatoria, ¿sabes? El Estado debería, cuando tú como Estado, no sé cómo sea por México, pero Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, no sé, Perú, no tengo la conocimiento legislativo de Perú, pero todos estos países que mencioné, excepción de Uruguay, que es ilícito el consumo de cannabis, pero es ilícito y es delito venderlo, pero es ilícito el consumo. Y en ese vacío de ley es el que se alberga el problema. Entonces, ¿qué es lo que tampoco estoy diciendo? Es que meter preso a una persona que consume sustancias va a mejorar la situación. No, pero sí se debería generar un ente articulado que resuelva el poder llevar a estas personas a un sitio idóneo con profesionales ideales para abordar multidimensionalmente a estos individuos. También entendiendo que muchos de ellos ya no pueden volver a reintegrarse a la sociedad, que es algo que la gente no cree. Hay gente que, pues tú ya viste lo que te mandé de las láminas de las evaluaciones que tengo de estos pacientes, donde hice un muestreo, creo que fueron de 4 épocas yo tengo guardado todos mis datos, desde el 2017 hasta ahora, tengo cada una de las epidemias, tengo todo. ¿Sabes? Sé que estadísticamente son más propensas las mujeres, perdón, son más propensas los hombres a desarrollar uso de sustancias que mujeres, pero sé por qué las mujeres llegan a desarrollar uso de sustancias. Dentro de la estadística que tengo, el 70% de las niñas o mujeres que he atendido han sido abusadas sexualmente. El 44% de los pacientes que he atendido han sido abusados sexualmente en infancia. Entonces, ese tocar fondo, probablemente antes de consumir droga, maldita sea, ya estaban tocando fondo. Así vamos a hablar de puto fondo. Y es lo que la gente no quiere entender, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, yo me acuerdo del ridículo que no quiero que hablaba, es que yo toqué fondo, sí, tu experiencia no es la realidad, ¿sabes? Por eso es tan peligroso que la gente, yo no soy usuario de sustancias psicoactivas, entonces hablar de este aspecto. Yo soy especialista, tengo realmente una especialidad. Mi posgrado fue el trastorno conductual asociado a sustancias psicoactivas, que no se llamaba así. Lastimosamente, la universidad en la que estudié, sumamente, no voy a decir el nombre de la universidad tampoco, pero creo que se debe de actualizar completamente el pensum, porque cree que la adicción, a ver, quiero que entiendan algo. El factor social es muy importante dentro de los elementos a considerar, y ahí estará Tavares,
Yo sé que Simón Tavares es un libro que, ¿te acuerdas del título específico del profesor? Ya, yo lo tengo aquí, que lo tengo como lo tengo en mi, Sí, porque está muy ay, largo. bueno, sí, bueno, hay varios libros de Simón Tavares, busquen algunas intervenciones que ha tenido incluso en la Universidad Autónoma de México. Este tipo valora los aspectos psicológicos de la adicción, ¿vale? Y los aspectos asociados a la parte legal, porque también tienen que entender de que el fenómeno de la delincuencia está vinculado íntimamente con el uso y abuso de las sustancias psicoactivas. Y este tipo es un monstruo, creo que para mí es una de las pocas personas latinoamericanas que está haciendo una intervención bastante interesante y desde un aspecto bastante analítico de la incidencia, del comportamiento estadístico. Entonces, todo lo que tiene que ver con Simón Tavares, yo voy a ser bastante generoso en decir que todo lo que este hombre está emitiendo en este momento, al menos estoy hablando de 2024, es un tipo que yo creo que ha concluido muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, ya no soy un hombre de creencia y afortunadamente tengo experiencia y me permite generar conclusiones. Yo creo que Simón Tavares también es un tipo que no solamente tiene una especialidad en antropología, que eso es una cosa hermosa, que es uno de mis anhelos. Yo quiero estudiar antropología social porque es una forma de estudiar el comportamiento de la sociedad. Y yo creo que esta visión que tiene muy científica, Simón, le ha permitido describir el fenómeno social de la adicción. Y los comportamientos delictivos son un fenómeno social. Entonces, sí, en mi caso yo estudié el posgrado y la universidad como que tenía un aspecto muy social de la enfermedad y lo valoro enormemente, pero descuidó mucho el aspecto fisiológico de la enfermedad, cosa que yo tuve la fortuna de haberme preparado en toxicología por mi trabajo anterior. Entonces, eso yo agradezco que mi conocimiento y el conocer, no es igual trabajar con un adicto en teoría, ¿sabes? Con unas epicrisis. No sé si tú has hecho estos ejercicios cuando uno está en la universidad, te ponen paciente de 20 años, pero es un paciente muy plano. O sea, no es Ujú. igual trabajar con un paciente clínico de historia a trabajar ya con el individuo que tú conoces, que tú empiezas a entenderlo desde el aspecto humano, donde hay una cosa que me encanta que tú dices que es desde el afecto, pero no solamente en la crianza, yo creo que no se puede hacer nada sin el afecto. Entonces, dentro del abordaje psicoterapéutico, también tiene que ser con la empatía bien entendida, desde el afecto bien entendido. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, dejas de ver al paciente que roba, al paciente que ha mentido, como lo separa, ¿sabes? A Isabel Díaz Pérez, la mujer que por factores precedentes contingentes desarrolló el uso de sustancias y todo lo traumático que pasó, separando a esta persona que ahora estando en este fase de eutimia, ahora es capaz de poder tener una conversación conmigo, de poder tener anhelos, de poder tener aspiraciones, pero entendiendo de que la enfermedad sigue allí, que tenemos que seguir trabajando en ello. Lo que te decía de estos muestreos poblacionales que también, creo que concluimos que la fluctuación, la probabilidad del 60%, ¿cuánto era? Tú me mandaste ya a buscar aquí. Tú me dijiste, según eso, sesenta es y del, tres por ahí, sesenta y tres por sí, ciento Ah, bueno, las que me habías enviado, la media era eso, 63%. que era más o menos un promedio de 160 y tantos pacientes, ¿no? Que no son la totalidad de lo que ha atendido, pero casualmente siempre esa estadística no supera las 13 mujeres. Siempre hay 30 y tantos hombres, 40 y pico de hombres y 13, 14, mínimo 9. Pero siempre han estado menos mujeres que hombres, ¿no? Siento que el factor de apoyo social dentro de las mujeres, tocar fondo, también para las mujeres es otro factor totalmente distinto, ¿no? Pero también para la sostenibilidad del consumo de sustancias es otro. Lo que mueve a un hombre, por ejemplo, las conductas antisociales se refuerzan más en los hombres, pero también tenemos que ver la conducta antisocial como un diagnóstico también de tipo mental. Entonces, por eso te digo, es que yo sé que pareciera que estuviéramos dando vueltas, pero no podemos hablar de tocar fondos porque no existe fondo.
No existe un fondo. Exactamente. Y esa es la situación, que porque alguien vivió una determinada situación, entonces ya lo generaliza y ya es lo que va a aplicar para todos y es el gran error. Bueno, el título de este libro o de este artículo de Simón Tavera es, oh, ya lo tenía, mira, ya lo perdí. Ya lo tenía para comentárselos, pero no me deja. Es la ¿Se comunidad te fue? terapéutica. No, yo, Fue. no, no, A ver, déjame ver si lo encuentro. me parece que yo tengo tantas cosas acá, ¿Perdón? que yo tengo tantas cosas, libre comunidad terapéutica para, ya aquí lo creo que lo tengo. Vamos a ver, creo que lo encontré yo. ¿Sí? Ok. A ver, Lo ¿cuál que es? pasa es que no sé qué está pasando aquí conmigo. Aquí está. Eh, la comunidad terapéutica para el tratamiento de la salud mental y las adicciones con adolescentes en conflictos con la ley. Exacto. Y es un trabajo de investigación que ha hecho Simón verdaderamente eh, muy, Hermoso, bastante muy bueno, fundamentado. ¿no? Y bueno, Como todo, sí, como todo deja vacíos, como todo no lo puede abarcar todo, no es por su culpa, sino por la complejidad del tema. Quiero que quede eso claro. Sí, es esto. Simón Tavera Romero, la comunidad terapéutica para el tratamiento de la salud mental y las adicciones con adolescentes en conflictos por la ley. El 29 de marzo, y este video está puesto antes, el 29 de marzo de 2024, hora 7 de la noche, hora Colombia, 6 de la tarde, hora México. México. Vamos a tener un gran conversatorio con Simón Tavera, sociólogo, Hernán Martínez de Chile, va a estar Reina Hermena Marmolejo y yo, ahí junto a Isabel Díaz Pérez, eh, tratando este tema y pues te aseguro que voy a dar unos tres disparos a Simón con relación al aspecto sociológico del consumo y ojalá que el hombre también tenga preguntas. Yo espero que al menos sepa quién soy y de verdad que me interesa mucho su percepción, ¿no? Porque hay gente que cree que somos hombres de creencia, ¿no? Ya nosotros estamos como personas, suena muy ególatra, pero casualmente estas cuatro personas que van a estar ahí como ponentes son cuatro personas con conclusiones. O sea, podemos tener conclusiones equivocadas indudablemente también. Quiero que quede eso claro. Hay diferentes posturas, pero en mi caso yo trato de buscar de validar las posturas. He tenido posturas equivocadas, me siento avergonzado de posturas que tenía hace 7, 8 años, pero también entiendo que fueron estas posturas las que me llevaron a la actual y en mi actualidad pues me siento feliz por ahora de lo que pienso, ¿no? Y con relación a este tocar fondo, yo siempre, por ejemplo, yo sé que mucha gente de la que se va a sentir aludida y criticada porque son gente del círculo tuyo, porque no es de mi círculo, que tú lo haces con mucho amor y yo critico mucho eso de las buenas intenciones, no solamente bastan buenas intenciones, pero entiendan de que no los estoy, no, el ataque no es a ustedes, es a lo que ustedes divulgan. Y si usted como profesional de la salud mental y se metió a divulgar, no soporta críticas a sus conceptos de divulgación, pues creo que está en el lugar equivocado. Porque como lo puse yo en estos días en el estado, si usted quiere que todo el mundo crea lo que diga, pues métase a cura, pastor, con el respeto de Martín, y ya, y ya. O sea, no, ahí en las iglesias sí no está permitido pensar, pero lastimosamente en un aspecto tan importante como es la divulgación científica asociada a los temas de salud y específicamente los de salud mental, pues desafortunadamente en mi caso yo soy duro con las ideas, blando con las personas, aunque me da mucho rabia con las personas que siento que son abusadores, ¿sabes? Es que yo no sé, o sea, si entro en ese tema de yo no sé si sentir compasión o sentir repudio, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me asusta de esto que me pasa, porque yo he intentado corregir,
pero la gente cree que es por mis huevos que yo estoy corrigiéndolo, ¿no? Y el tema este de tocar fondo, siento que es una analogía mal empleada. Sí, pero bueno, dices tú, dentro de mi círculo también hay personas con las que ahora dialogo y podemos llegar a un entendimiento y que empiezan a tener esa apertura a un nuevo conocimiento, ¿no? Y eso pues también es importante y efectivamente saludos a nuestro gran amigo Martín Baroli de Argentina, que pues es de esas personas que sí es pastor, pero que él mismo vio la necesidad de formarse también en este ámbito de las conductas antisociales asociadas a consumos problemáticos, porque no todo depende solo de doblar rodilla. Y eso Martín, Sí. pues, Hay una cosa que va a estar claro, ¿no? interesante. Sí, yo, una de las personas que espero mandarle mi artículo de San Martín, y si es posible invitarlo en el día, después de que lo lea, si él quiere, verlo el día de que hagamos esta publicación como tal, ¿no? Porque, a ver, creo que la gente, la que menos, a ver, hay gente como Martín sabrá, yo creo que Martín nos va a apoyar, hay gente que se pseudo proclama pastores, ¿no? No tiene ninguna formación, no tiene absolutamente ningún valor. Y creo que, bueno, cuando yo me formé en filosofía, la mayoría de mis amigos actualmente son sacerdotes católicos, son presbíteros. Incluso tengo uno que es obispo. Y te aseguro que yo toco estos temas con relación a los aspectos de las creencias limitantes, que a veces yo le digo hasta aquí, porque entiendo que para ellos, bueno, para mí la fe simplemente fue un fenómeno del espectro que implica la humanidad, pero para ellos es un todo, ¿no? Entonces por eso como que trato de tener tacto. Sin embargo, cuando se me meten a mi corral, pues desafortunadamente me toca patearlo en la cara, ¿no? Y ya no, ya ahí sí no puedo ser compasivo, porque, por ejemplo, me gusta mucho de Martín, me gusta mucho Manos de Adelfo, de gente que conozco de esos sacerdotes, de una hermanita que es mi mejor amiga, que es acaso de San María. Ellas entienden de que lo religioso tiene un límite cuando que se denomina la salud mental, a lo que le compete a la salud mental, y eso yo creo que es muy valioso. Yo nunca he estado hablando de que la religión no tenga cabida o la champú no tenga cabida en la salud mental. No. Yo lo que creo es que tenemos que entender cuáles son los límites y cuándo tenemos que dar, igual nosotros como profesionales, no voy a hablar del aspecto religioso, pero yo sí me doy por vencido cuando yo sé que ya no puedo ser aportante en un tratamiento con un paciente, entonces digo, no, yo no soy quien, tienen que ir a un neurólogo, tienen que ir a un endocrino, tienen que ir a un toxicólogo, o sea, tienen que ir a un alergólogo, porque es que no saben tantas cosas que intervienen en los aspectos de la salud mental. Y en el caso de la fe, pues muchas veces yo recomiendo, bueno, yo tengo una muy bonita relación con la parte terapéutica, siempre y cuando no se metan, ¿no? Desde la ignorancia a hablar, pero yo entiendo por qué. Y vamos otra vez a lo de tocar fondo. Mira, yo creo que esto lo hablaba yo en adicción versus, abstinencia versus sobriedad, ¿te acuerdas? ¿Por qué el fenómeno de la terapia? Por qué los pastores tienen éxito cuando abordan el aspecto de las adicciones, ¿no? Pues tenemos que entender cuándo, primero ellos siempre trabajan con pacientes que tienen la libertad de decisión. Ese es un primer dato. Entonces significa que muy probablemente las capacidades cognitivas de ese individuo no estaban comprometidas. Entonces el factor de comorbilidad aquí no entra a jugar. Ese es el primer dato que tienen que entender por qué la religión funciona en el proceso de recuperación. Pero eso, como lo vimos estadísticamente, el 60 y tanto por ciento, casi el 70% de los pacientes tienen trastornos mentales asociados y si no se trata terapéuticamente, no vamos a hacer nada. Pero ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia deja de ver a un drogadicto. Cuando Martín recibe a un paciente, deja de decirle, es que tú eres un drogadicto, tú eres un maldito, viste, es que tú no estás cansado de comer mierda, porque yo he visto esto
en comunidad terapéutica, que cuando llegan en recaída les dan un insulto. Tú, basura, que a tu mamá a ti no te importa, que tu madre, tu padre te parió, que no sé qué, tal. Entonces, cuando llegan a estas comunidades, le dicen, lo primero que le cambian es la denominación, ya no eres el drogadicto, sino el hermano. Bienvenido hermano, esta es tu familia, Cristo te ama, Dios te ama, o sea, oye, cambia completamente, o sea, de haber sido repudiado a ser amado, eso es un contraste, y dejan de ver al individuo como una persona asociada solo a la sustancia, sino que entienden que el ser humano tiene una cantidad de dimensiones, a pesar de que no lo hacen científicamente, porque si Martín estuviera aquí, él me dice, no, yo cuando intervengo, pues yo no estoy pendiente de todas esas dimensiones que nombraron, ¿no? Pero yo creo que ese aspecto desde la espiritualidad sana, de sin juicio, sin entrar, porque también conozco los religiosos que hacen juicio moral, pero estoy hablando de aquellos religiosos que hacen una aplicación de esta estrategia asertivamente. Entonces, vamos a rescatar. Hay una cosa chistosa y pasa con Martín. Martín no vive de la iglesia. Martín es una persona que trabaja y hay otra cosa chistosa que yo conozco a Martín y me ha presentado a algunos de sus amigos. Martín trabaja con personas que se han recuperado en materia de conducta adictiva. Entonces, ahí hay otro secreto. Gente que empieza a tener un trato digno con un trabajo digno y eso es el primer obstáculo que encontramos en la recuperación en materia de conductas adictivas, que es la reinserción. Entonces, cuando empezamos a ver eso, pues, por supuesto que estas personas van a tener van a tener cubiertas más probabilidades de recaer y por lo tanto no van a recaer con tanta facilidad como otros que no tienen un acompañamiento general. Entonces, tenemos que entender, a ver, el proceso de recuperación, yo le llamo proceso de Holstein, no sé si sabes qué es una Holstein, es una vaca. Ok, entonces hay gente que hace el proceso de vaca, viene a la fundación a engordar. Eh, Eso no tiene sentido. Pero vamos a imaginar el proceso orgánico, logramos estabilizar al paciente, pero de ahí no es tan importante como el siguiente proceso que es la sostenibilidad del tratamiento y esa sostenibilidad pues requiere de un trabajo, de afecto, de familia, de vínculos sociales, de vínculos laborales, de vinculación asertiva con la parte económica y a veces la iglesia le consigue trabajo, un lugar, trato digno, una red familiar, así no te la vez. Y nunca falta la hermanita que está en búsqueda de un novio guapetón y aparece la hermanita que se casa con uno. Sí, mira, te lo digo, porque yo tengo muchos pacientes que estuvieron conmigo en procesos terapéuticos que ahora se han recuperado y no fueron con el proceso. Hicieron conmigo un proceso hace años, en el 2017, y por supuesto yo también estaba experimentando con mi modelo de abordaje, porque mi modelo de abordaje actual no es el mismo modelo de hace de 2017. Y tengo, ya iba a decir hasta el nombre de este chico que ahora es también pastor. Y este chico se recuperó gracias a que se casó también en la iglesia. Y ahora es un hombre hecho y derecho, pero no porque dejó de drogarse, no, fue porque fue construyendo un factores alrededor de él, una red, y ahora su hermano, su pastor, es su padrino, y es el que lo casó, y la novia que consiguió, o sea, es una persona que tiene una vida incluso abstemio porque su comunidad es pentecostal, entonces no consume ningún tipo de alcohol, no se permite el alcohol. Entonces, casualmente él descubrió que el factor, eso sí, afortunadamente lo logramos hacer nosotros en terapia, que él entendió que el factor detonante de su recaída del alcohol, entonces empezó a entender todo esto. Pero si él nunca había podido salir de allí, del uso de las sustancias, si no hubiera habido una construcción y una modificación de las conductas. Ahora este amigo no se parece en nada a quien yo conocí de sustancias. Y eso es lo que tenemos que entender, es que el tocar fondo o el fondo no representa absolutamente nada. Y es muy relativo, porque hay gente que está en la calle, pero no por el uso de sustancias, entonces la calle no es el fondo. El perder una familia, hay gente que ha perdido la familia por decisiones económicas. Hay gente que ha perdido familia o parejas porque realmente la otra persona era el problema. Entonces se nos toca fondo. Entonces tenemos que entender de que los fondos son muy distintos para cada quien.
Entonces, y quitar ese peso moral sobre la adicción. La adicción no es una elección, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Claro, y que no es, bueno, dejemos de dejarla de relacionar religiosamente con el pecado, ¿no? Con la maldad, porque yo siempre lo he manifestado, no te levantas un día y dices, hoy decidí ser adicto y hacerle daño a mi familia y hacerle daño a mi entorno y a perderme, ¿no? Eso nunca lo decides. Entonces, son otras situaciones que te llevan a caer en esa situación y que pues hay que tratarlo como tal. Así es que pues ahora me quedo más con esta situación de que no debemos emplear el tocar fondo y que son situaciones o consecuencias que vienen pues ya de la situación que estás viviendo y que tu recuperación pues va a depender de muchas cosas, no solamente de que, de que llegara a pasar eso de tocar un fondo, ¿no? Porque es muy, como bien lo decías, es muy ambiguo, no representa ni siquiera una realidad para alguien. Es una situación particular que vive una persona y que de ahí se ha recuperado, pero que no puede generalizarse y aplicar para todos, porque las condiciones de cada uno son diferentes. Pues creo que ahí Hay dejamos algo, esto. hay algo que recuerdo de Héctor Marín Mata, ¿te acuerdas? Que él decía de ampliar la zona de confort. A ver, y esta persona a la cual estamos haciendo, porque gracias a él nos dimos cuenta de este tema que está tan falente, tan carente, tan sin estructura. Él decía que el adicto se siente cómodo en la sustancia. No, no se siente cómodo. O sea, ningún adicto, mira, te digo que del 100% de los pacientes que he atendido, el 90, y yo casi que digo que el 100%, mira lo que voy a decir. Yo no soy absolutista, detesto ser absolutista, pero casi todos los pacientes con usos problemáticos de droga, no, de uso problemático, quiero decir que han estado en situaciones problemáticas, que eso es otra cosa que deberíamos aclarar. Una cosa es el uso problemático, que no es un fondo, ¿sabes? Es un uso problemático. Me han dicho que lloraban consumiendo, que lloraban porque ya no saciaba, porque al principio el defecto de tolerancia hace que tú disfrutes la sustancia al principio, pero llega un momento donde es dolorosamente silenciosa, porque duele de otra forma. O sea, hay un dolor que no duele, y es el dolor más duro que existe, que es esa impotencia ante la sustancia. Entonces no hablemos de que los individuos están cómodos. Cuando, mira, hay una cosa bastante interesante y aquí lo estaba mirando. En mi estadística, el 89% de los pacientes que yo he atendido iniciaron antes de los 14 años el consumo de sustancias psicoactivas. El 89% de 1986, oye, es muy difícil que sea una casualidad. Y hay otro problema, muy poco, es decir, 14 años lo puse como edad tope, ¿no? Como que para abajo, pero un gran porcentaje, 30%, a ver, 29% de estos consumieron sustancias antes de los 14. Ahora, sumémosle la estadística de que un 80% de estos pacientes estaban sin núcleo familiar, tenían roles distorsionados en la familia. Agreguémosle que el 43 al 46% de los hombres fueron abusados sexualmente en la infancia y que el 70% de las mujeres fueron abusadas sexualmente. Ahora, cuando hablamos de dejar tocar fondo a las mujeres, son más propensas a ser 9 de cada 10 niñas que fueron habitantes de calle fueron abusadas sexualmente. 9 de cada 10. ¿Cómo carajo se te ocurre decir que es mejor dejarlas en la calle? O sea, ahí es donde entramos. Y ya creo que con estos factores que suceden en el consumo de sustancias, pues se hace mucho más difícil salir de allí. No es que estás cómodo, es que el problema está en que uno a ver, cuando nosotros tenemos una forma muy curiosa de reaccionar ante la adversidad,
de lo que no. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa y quiero que esto que va a hacer se llama epistemología. Nosotros reaccionamos muy interesantemente ante la muerte. La gente se va a morir. Yo todos los años, todos los semestres, comienzo con nuevos ingresos. Hago un chiste horrible, yo llego, me pongo cara de angustiado, ¿no? Hasta que alguien me pregunta, ¿qué pasó, profe? ¿Por qué está así? Como usted que todo el tiempo llega jodiendo, decimos acá, pero en el sentido de poder acá y llegar todo animado y haciendo chistes y tal. Yo llego todo callado y no sé qué. Y luego es que me estoy muriendo. Y todo el mundo hace, y se vuelve un silencio sepulcral en la clase. ¿Cómo así, profe? Y todo el mundo se sienta a preguntarme, a consolarme. Digo, no, 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 que desde que nací me estoy muriendo. Pero el problema está en que ante la muerte, ¿qué hacemos los humanos? Aceptamos, ¿sabes? Como no podemos, con un factor tan determinante, tan inmanejable, tan inmesurable como lo es la muerte, pues simplemente vivimos como si fuéramos eternos, vivimos postergando cosas. Estamos hablando de la gente que tiene una salud mental adecuada. Ahora, cuando una persona está en ese fenómeno del síndrome de Diógenes, que es llegar al total abandono de la calle, donde no hay un recurso, donde no hay ropa, donde no hay preocupación por la alimentación, por donde no hay una preocupación por tu identidad, por donde no hay una preocupación por lo que la sociedad percibe de ti, porque no hay una preocupación de supervivencia. No estamos hablando de una persona, casualmente todo esto que estoy hablando son síntomas de un diagnóstico terrible por una enfermedad mental. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona se siente abrumada con todos estos factores? Pues simplemente deja de luchar. Pero no es porque no quiere luchar, es porque no puede luchar. Porque todo su cerebro, todo su sistema orgánico, todo su sistema social, las conductas y los hábitos afectivos que tuvo, porque llegó allí por una construcción sistemática de cosas, esa persona está allí en el andén. Yo creo que la gente que habla de esta mierda, yo creo que ni siquiera hace un ensayo anecdótico de salir a mirar. O sea, yo he visto pacientes bueno, vivo en una ciudad llamada Cali que a veces está a 40 grados y te encuentras personas como habitantes de calle en un andén, acá le llaman andén a la acera, no sé cómo le llaman allá, a la calzada peatonal, tirados allí en pleno sol, ardiendo como el mismísimo infierno, durmiendo allí. O sea, como una persona que tú llames con la capacidad de poder salir porque quiere, va a tener estas actitudes. O sea, es una persona que abandonó todo, porque es que una cosa es ser clasificado taxonómicamente como humano y otra cosa es actuar como ellos. Estas personas han dejado de ser humanos, pero no porque quisieran ser. Entonces, quiero que entiendan que el fenómeno de esta enfermedad llamada adicción o trastorno conductual asociado a sustancias psicoactivas es algo que escapa de nuestra razón social. Es una enfermedad de preocupación social que nos afecta a todos, así no tengamos a una persona con uso de sustancias dentro de nuestra familia, eh, que tenemos que ser muy asertivos a la hora, porque yo he conocido ingenieros, doctores, jueces, fiscales, siendo habitantes de calle. O sea, yo tengo eso sí es anécdota, pero es cuando ya tú le empiezas a poner características a tus casos clínicos. Tengo gente que yo tenía las conversaciones más magistrales con mis pacientes. Yo he vivido en comunidades terapéuticas, yo he pasado 15 días sin interrumpir con ellos, o sea, he llorado, empezaron a dolerme sus muertes también, ¿sabes? Es un fenómeno bastante interesante, que no, como te decía, no debería tener esta visión, puede ser que comprometa mi visión, o probablemente, pero no estoy dispuesto a perder la visión humana de un acto tan inhumano como lo es la adicción. Sí, y bueno, ahorita que estás comentando todo esto, me llevaste a recordar ahora que grabamos esta entrevista que me hiciste como mamá de un joven en Ah, adicción, y tú me preguntabas que si ya desde antes
desde antes de que iniciara el consumo de mi hijo, yo había tenido esta intención de formarme en este ámbito de las adicciones, ¿no? Sea como terapeuta o como acompañante o así. O que si surgió a partir de que mi hijo empieza con el consumo, o que yo como Bueno, veía antes a una persona en adicción y que si mi visión había cambiado porque mi hijo entró en consumo. Y ahorita que mencionas de que la persona que consume o ese post que vimos de que lo disfrutan o que están en una zona cómoda o estas personas que dicen que estaban enamorados de la sustancia, eh, antes de que mi hijo estuviera en consumo, yo te comentaba que tenía familiares que habían estado en consumo y haciendo uso. ajá, de verdad que en esa experiencia personal y las personas que he tenido cercanas que han tenido problema con consumo de sustancias, eh, yo no las vi disfrutar, yo no las vi disfrutar, yo no las vi en una zona cómoda, yo no los vi gozando de que la familia estuviera mal o no los vi con esa, no los vi que era esa parte de que voy a consumir para causar daño. Y de todas esas, porque fueron varias personas que tuve cercanas, yo nunca las vi disfrutar. Entonces, por eso esa parte de, de que son felices o de que lo disfrutan o de que lo hacen por lastimar o de que no tienen voluntad o que nada más es porque no quieren, nunca, o sea, no la voy a aceptar o no la voy a ver así porque no creo, o no es que no crea, estoy segura que no es así. No se disfruta. Entonces, yo creo que es tiempo de empezar a cambiar esa forma de pensar o esa forma de juzgar a las personas que están viviendo esta situación y empezar a tener el conocimiento para ir entendiendo lo que viven y si en un momento dado podemos acompañar, pues hacerlo de la mejor manera, de una manera asertiva. Ayer lo decía mi amigo Alejandro Tames, siempre desde el amor, y me hizo que te recordara, siempre desde el amor, y yo le decía, y como yo siempre digo, desde la ternura como máxima expresión del amor, porque no hay otra manera. Pero el problema está en no con nuestro concepto de formado de mundo, no con nuestro concepto de formado de ternura. O sea, el amor No, claro. tiene un compromiso tan grande por ejemplo, eso de llamar a un adicto con afecto genuino, con amor genuino, implica, yo pues tengo una experiencia bastante linda, y linda en el sentido real, ¿no? A mí me han robado mis pacientes, a mí me han lastimado mis pacientes, a mí me han planeado un botín, yo estando dentro de una institución, eh, pero entendí que como comprendo la enfermedad, sé que todo esto son síntomas. Y eso es lo más difícil de poder entender cuando se trata de una conducta sintomática de la enfermedad. Y realmente yo, como te digo, dejar ese juicio moral de bueno y malo y pasar a entender que eso ahora era una conducta insana. Y te aseguro, y perdóname lo que voy a decir, pero si yo tenía que haber matado a alguno de mis pacientes en mi propia defensa, lo hubiera hecho. Y quiero que entiendan lo duro de lo que estoy diciendo. Y entiendo de que a veces toca tener unos actos desalmados que nosotros hacemos. O sea, yo he tenido la probabilidad de decirle a la familia con relación a los procesos institucionales, institucionaliza a tu hijo porque tú estás muriendo también. Mis pacientes son todos, vos y tu hijo. Entonces, ¿te salvo a ti o salvo a tu hijo? Pero no puedo salvar a los dos. Entonces, la única manera de poder salvar orgánicamente a tu hijo es institucionalizarlo. Y para salvarte a ti es institucionalizar. Sabes que tengo la experiencia de pacientes que han matado a sus padres, sabes que tengo pacientes se han suicidado. He pasado por cosas muy duras dentro del abordaje de la comunidad, el abordaje del trastorno en general, pero sé cómo aplicar. Eso no va a hacer que cambie mi visión del adicto en general. O sea, yo entiendo que era un caso en específico, incluso yo tengo responsabilidad en cada una de esas acciones. O sea, el problema es el del chico que mató a su mamá,
sé que pude haber hecho un poco más. Y ese es mi trabajo, y eso es lo que me sigue moviendo a investigar, eso es lo que me sigue moviendo a difundir, eso es lo que me hace ser más terco todos los días, porque, a ver, afortunadamente son menos los casos problemáticos, pero siempre van a estar, y en 829 millones de pacientes en el mundo que tenemos que atender, pues oye, creo que una incidencia de 1% es bastante alta. Entonces, pero la lucha tiene que ser desde la realidad, desde hablar lo más veraz posible, no desde una verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta, sino adecuarse a los momentos sociales, a entender por qué están pasando estos fenómenos sociales en este momento histórico. Juzgar la historia presente con el ahora, con una visión consciente del ahora, no con una visión del pasado. Entonces, entender que estos pacientes, todas sus conductas, tienen que ver, mira, yo he tenido la suerte de ver a mis pacientes dentro del proceso, luego recaídos, luego en el proceso. Y cuando los vi afuera, dije yo, este no es, no. O sea, sí entiendo que la sustancia modifica la conducta. Entonces, por supuesto, desde mi óptica como profesional, pues yo puedo verlo. Pero cuando un familiar, cuando la sociedad en general entienda esto, va a ser mucho más asertivo en el abordaje del individuo. Y ya no seré yo solo que tiene conocimiento, sino una red. Y cuando, por ejemplo, la mayoría de esta estadística, 36% de sostenibilidad, lo he logrado y ojalá pudieras hablar con Reiner, que él ahorita está aprendiendo este abordaje. Eh, hace poco hicimos una intervención con una familia, que es anecdótico porque es una, pero es más o menos el modelo que yo tengo. Y él decía, Reiner se venía como muy maravillado en el sentido de la formación que tenía toda la familia, no solo el individuo que tiene la condición. Porque adicional tenemos es un paciente con trastorno afectivo bipolar que ha sido usuario de sustancias psicoactivas. Y ahora tener la familia comprometida con los medicamentos, con las citas, con las redes, tiene semanalmente tiene una terapia conmigo, cada 15 días tenemos terapia familiar, va a terapia ocupacional, va también a una terapia de hospital día. Y él dice, ya el trainer ha entendido por qué, pero también tenemos estas otras personas que se resisten a este otro manejo por condiciones económicas, por ignorancia, por resentimiento, porque el problema es que la adicción genera ese juicio moral que tanto daño hace, que desafortunadamente está siendo perpetuado por consumidores en rehabilitación. Porque si te das cuenta, la mayoría lo que hacen es, yo soy consejero, pero quiero dejar claro, yo soy adicto a recuperación. Vale, ajá, ¿y de eso qué me sirve a mí? Que no, es que yo me recuperé porque yo un día decidí, yo estoy harto de esta mierda y me paré y dejé el bazuco en un lado y le dije al mundo y me hinqué ante Dios. ¿Eh? Por supuesto, desde una visión desestructurada e irreal, así pasó, pero te aseguro que nadie tiene un proceso de recuperación iluminatorio. Mira, te lo digo yo que conozco, no sé, 300 personas que están limpias y tengo 300 personas que han comido mierda literalmente, ¿sabes? Que ninguno de ellos tuvo ese proceso mágico, ninguno, esa es cero, cero. No es, ay, yo creo que sí, no, 0% tuvo un estado de iluminación. La mayoría de esta gente sufrió la recuperación. Entonces, ni ninguno de ellos quería como tal tomar la decisión de la recuperación. O sea, es muy difícil. La recuperación se encuentra en el proceso de abstinencia. No sé si me dio a entender. Solo cuando estoy limpio, soy capaz de entender que puedo vivir sin ella, no antes. Entonces, no puedo pedirle a un paciente sumergido en el consumo con una psicosis por sustancia, con una desrealización por efecto secundario de una sustancia psicoactiva, que tome una decisión eh, que necesita estar bajo todos sus sentidos. Entonces, dejemos de romantizar estas historias porque no son verdad. Y el tocar fondo, ese fondo que tanto hablan de comer mierda, yo tengo un mal chiste de eso, tengo varios chistes malos que de eso, porque eso es lo delicioso de la comunidad terapéutica, porque te nutre mucho de anécdotas, de historias que te hacen reír.
Eh, Hay un mal chiste, ¿no? De un amigo que no voy a nombrar, pero yo sé que no te daría igual si oigo su nombre. Es quien hace mis zapatos, es un nombre muy, incluso es un nombre muy adinerado. Ustedes no lo crean, y vivió en la calle 15 años y es uno de los dueños de las empresas de zapatos más importantes de Colombia. Vive en Bogotá, un peso enorme. Es una persona que sigue nuestros videos, por cierto. Y él dice que una vez se robaron un portátil. Se robó el portátil y lograron conseguir 100.000 pesos, que son aproximadamente como $28. Y tenían mucha hambre, él y su socio de consumo. Y ellos dijeron, no, pero es que está haciendo hambre, vamos a comprar $3 de pan y $25 en sustancia. Y resulta que cuando empezaron a consumir, dicen, creo que nos pasamos, compramos mucho pan. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que entiendan de que la enfermedad te hace pensar única y exclusivamente en algo que en Colombia se le llama gestionar. Vives en un proceso de gestión de consumo. Y ese proceso de gestión de consumo no es nada más que una compulsividad orgánica. Entonces, no podemos pedirle a una persona que tenga una conciencia de sí mismo, una estabilidad emocional, cuando su metacognición está comprometida. Espero haber podido ser claro, haberme explicado lo mejor posible, pero ese fondo no existe, porque aún así, ¿sabes? Cuando uno dice, ojalá que no comamos mierda, hay una cantidad de personas que todavía dicen, ojalá la mierda alcance para todos. O sea, ese es el nivel de ignorancia que estamos cuando hablamos de tocar fondos. O sea, quiero que entiendan de que ese fondo es cada vez más inhumano. Mira, yo, como te digo, esta es anécdota, yo estaba en ambientes muy hostiles para mi trabajo anterior, pero yo nunca había visto el infierno hasta que entré a un cartucho aquí en Colombia. Yo, afortunadamente, por mi trabajo, por las razones sociales que hago aparte, he entrado a hacer prevención o reducción de daños, llevando jeringuillas, haciendo asistencia hospitalaria, haciendo curetajes, ofreciendo alimentos, porque no crean que, al menos atenuar un poquito el sufrimiento. Puede que haya una persona que quiera en ese momento tomar la decisión y salir. Mucho de esto lo hago y me siento orgulloso, pues aunque soy agnóstico, lo hago en compañía de iglesias cristianas que siempre están junto a mí, afortunadamente toleran mi patanería para hacer este trabajo. Y, y de verdad que si existe un infierno, cosa que no creo, es este que sufren estos pacientes. Entonces no podemos decidir o no podemos pensar ni siquiera algo tan estúpido como que alguien es feliz en ese ambiente. Y si alguien es feliz en ese ambiente, pues estamos hablando de una persona demente. Entonces, si es una demencia, no es sano, ¿vale? Creo que quedó más que claro. Si es que pues vamos esperemos que este video llegue a muchas personas y que haga un poquito de sentido, ¿no? Empiece a generar un eco, porque hace mucha falta. Si no empezamos a cambiar esos conceptos o la perspectiva desde donde analizamos las cosas y quitamos el juicio de por medio, no va a haber mucho avance, no va a haber mucho avance en esas situaciones y sobre todo en las comunidades terapéuticas donde están estas personas que defienden tanto ese tocar fondo Tocar fondo. y ese seguir culpabilizando a la persona que está en este consumo, no vamos a avanzar. Si es que, pues, esperemos que esto eh, llegue a muchas personas y empiecen a cambiar un poquito esa perspectiva. Muchas gracias porque Gracias era a ti. una inquietud que llevo hace un muy buen rato. Gracias. Gracias a ti.